Hola, hola, bienvenidos todos, bienvenidos a una nueva clase y espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre los mecanismos de defensa y el mecanismo de defensa que vamos a abordar el día de hoy se llama la formación reactiva. ¿En qué consiste este mecanismo de defensa? Bueno, la formación reactiva consiste en actuar de manera opuesta a los sentimientos o deseos reales. Actuar de manera opuesta a los sentimientos o deseos reales. Y hago hincapié en la palabra actuar, porque la mayoría de los mecanismos de defensa son involuntarios. En este caso, en el mecanismo de la formación reactiva no es así, no del todo. Se podría decir que es mixto, que estamos conscientes, pero a la vez inconscientes de lo que estamos haciendo. Pero gran parte sí se centra en que nosotros tenemos control. En este mecanismo de defensa, nosotros tenemos parte de ese control. ¿Por qué? Porque estamos actuando, ya hay un deseo por medio y no es a todos. Fíjense, la definición es esta: la formación reactiva consiste en actuar de manera opuesta a los sentimientos o deseos reales. Esto quiere decir que va a haber circunstancias concretas y específicas o personas concretas y específicas que te van a hacer actuar de esta manera. Y además trata de una respuesta automática. Cuando estamos con esa persona, cuando estamos en esa circunstancia, lo hacemos de forma automática. Por eso es inconsciente de cierta forma, pero a la vez es consciente. Bien. Este mecanismo de defensa no es nada más fingir algo leve, ¿no? En realidad, este mecanismo de defensa no es sutil. Es exagerar la emoción opuesta, el deseo opuesto, exagerarlo de una forma abierta, grande. Y hago mucho hincapié en exagerar porque todos conocemos a algún amigo que es así, que exagera las cosas. Ahorita vamos a ver por qué sucede esto, pero quédense grabado esa parte que decimos exagerar la tendencia opuesta o exagerar ese polo o esa emoción o ese deseo completamente opuesto. Fíjense, hay un dicho poco conocido. Yo no había conocido o escuchado esta frase, pero dice y te deja mucho en qué pensar. Exagerar y mentir por un mismo camino suelen ir. Y está relacionado con esto, con la formación reactiva. Cuando nosotros estamos exagerando, quieran que no, estamos mintiendo, estamos poniendo algo que no es de nuestra realidad. Y eso me hace acordarme de algo también que va relacionado con el mismo tema, pero que nos ayuda a comprender un poquito más cómo sucede o por qué sucede este mecanismo de defensa. Creo que todos hemos visto alguna película de Hollywood. Y ahora quiero hacerles esta pregunta. ¿Se imaginan lo aburrido que sería Hollywood o las películas que vemos en los cines sin un poco de exageración? La verdad no creo que pudiéramos soportar una película sin exageración. Y no estoy hablando solamente de películas de acción o de ciencia ficción, sino también películas románticas, películas biográficas, inclusive aun cuando sean con hechos reales, siempre Hollywood va a tender a exagerar las cosas. Y es muy cierto, imagínense las películas siempre, las de acción, vamos a poner ese ejemplo, cuando una persona salta, rompe vidrios, cae en coches, caen desde edificios, vuelan con autos, sobreviven explosiones. Hay una imagen, siempre ponen esa imagen en donde dan unas personas caminando atrás de una explosión bien exagerada, pero ellos van caminando como si estuvieran en el parque y no reciben ningún daño, ¿no? Es parte del entretenimiento, yo sé, a mí también me gusta ese tipo de entretenimiento, pero es algo irreal, es algo que no pasa. Si nosotros nos saltáramos de una ventana con vidrios, probablemente terminaríamos con alguna arteria rota, o si estuviéramos atrás de una explosión, probablemente la metralla pues nos llevaría a otro lugar. Entonces
es lo que utilizan estas compañías para exagerar. ¿Y para qué? Para poder tener vistas, para poder crear sensacionalismo y todo ese tipo de cosas. Pero es esencial la exageración para que se pueda ver. Entonces ya vamos comprendiendo un poquito por qué exageramos. Bien, una vez sabido esto, me gustaría hacerles una encuesta. Esta encuesta pueden escribir en los comentarios la respuesta o el inciso que les voy a dar. La pregunta dice, ¿por qué la gente tiene la necesidad de exagerar? ¿Por qué exageramos? Me gustaría que ustedes escribieran en sus comentarios por qué creen que las personas exageran o exageramos. Y les voy a dar algunos incisos. Pueden escribir en los comentarios la respuesta o también pueden escribir el inciso. O una respuesta que ustedes piensen o consideren también va a ser tomada en cuenta. Inciso A, vergüenza de nuestra realidad. Inciso B, llamar la atención. E inciso C, para impresionar. Independientemente cuál sea su respuesta, la voy a leer, voy a analizarla y voy a hacer una pequeña gráfica. ¿Por qué la gente tiene entonces la necesidad de exagerar? Bueno, los exagerados son en el fondo personas inseguras que agrandan los sucesos, o sea, los hacen más grandes para afirmarse y aliviar su sentido de inferioridad. O sea, ellos se perciben de una forma inferiores, por eso agrandan los sucesos. Como no se sienten conformes con los resultados de su propia vida, los inflan. Esos poquitos resultados que han hecho, los inflan. ¿Para qué? Para mejorar o para que se vean mejores ante los ojos de las demás personas o el mundo entero. Por eso exageramos. ¿Y por qué estamos hablando demasiado de la exageración? Bueno, recordemos que el mecanismo de defensa de la formación reactiva es exagerar el lado opuesto de cómo nos sentimos. Exagerar el lado opuesto. Y no solamente de ideas, no solamente de sentimientos o de palabras, porque todos conocemos una persona que es súper exagerado en todo lo que cuenta. Yo tuve un conocido que no le podías ganar. Si tú decías que te habías hecho algo, te habías golpeado, te había pasado algo bueno, te había pasado algo malo, él siempre decía que le había pasado algo mucho más bueno o mucho más malo. Y yo creo que todos conocemos a alguna persona así. Pero no hablo solamente de palabras. Hablo también de sentimientos, de comportamientos, pensamientos. Comportamientos como por ejemplo puede ser un pensamiento desordenado. Una persona que tiene una mente desordenada, un comportamiento desordenado y finge ser una persona hábil en la administración, una persona muy minuciosa, muy ordenada, o una persona que tiene pensamientos dañinos hacia otra persona y finge ser su mejor amigo, la quererle mucho, estar siempre con ella, pero en el fondo siente un poco de rencor o mucho de rencor, o sentimientos como tristeza, y está siempre esa persona sonriendo y feliz. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. También este mecanismo de defensa suele actuar simultáneamente con la represión. Recordemos que es reprimir, estamos reprimiendo. Entonces, siempre que hay una formación reactiva, también estamos involucrados en el mecanismo de defensa de la represión. Y ejemplos hay muchísimos, ya les dije. Por ejemplo, las personas, hay algo bien curioso, que nosotros hacemos esto casi desde pequeños. Por ejemplo, cuando éramos más niños, cuando una persona nos atraía o nos gustaba, nosotros en vez de como acercarla a nosotros la rechazábamos. Nos poníamos hostiles o groseros con esa persona, pero en realidad pues nos atraía. O también una persona que se siente incapaz de expresarse como deprimida, una persona que no puede aceptar que está deprimida,
pues refleja siempre alegría, euforia y ese tipo de sentimientos. Y está bien relacionado, fíjense, con las personas que hacen entretenimiento para poder reírnos. Si ustedes recordarán el actor Robbie Williams, tal vez alguno de los más jóvenes que me estén escuchando no lo recuerden, pero fue un actor, un comediante que tuvo éxito en los años 80, 90, principios de los 2000, todavía tenía un poco de éxito, pero fue muy reconocido, hizo películas muy reconocidas en su época y muy aplaudidas. Un comediante muy exitoso, pero tuvo una vida un poco difícil. Pero él siempre estaba como alegre, feliz. Sin embargo, cuando estudian su vida, sí tenía periodos muy largos de depresión. Y creo que pasa mucho en ese ámbito, en el ámbito de la comedia, en el ámbito de la risa, que atrás de las risas no hay más que depresión. No quiero decir en todos los casos, claro que no, en gran parte de ese tipo de personas, especialmente porque son personas que hacen reír, pero ellos se someten a mucho estrés y mucho trabajo arduo que llega finalmente a la depresión. ¿Cómo superar este mecanismo de defensa? ¿Cómo tratar este mecanismo de defensa? Hay algo bien importante. Recordemos que el mecanismo de defensa es o consiste en actuar de manera opuesta a los sentimientos o deseos reales. Actuar de manera opuesta a los sentimientos reales. Entonces, cuando nosotros encontramos el por qué estamos exagerando, vamos a entender el por qué o cómo solucionarlo. Recordemos las 3 preguntas que les hice, o puede ser o por vergüenza, o por llamar la atención, o por impresionar. Una vez que nosotros encontramos ese punto, vamos a poder darle solución. Sin embargo, hay una solución preventiva, y bien importante, y me gustaría prestar mucha atención en esto, que es desarrollar un entorno seguro de comunicación. Cuando nosotros entablamos un entorno seguro de comunicación, no solamente estoy hablando de que estemos con una persona de confianza, sino crear todo un entorno, tanto emocional como físico, para podernos sentir seguros, para poder expresarnos, no solamente hablando, sino expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras conductas de forma segura. Cuando nosotros nos sentimos seguros, no vamos a tener la necesidad de estar inflando acontecimientos o sentimientos que no están ahí. Entonces, ¿cómo podemos crear una comunicación segura? Les voy a dejar aquí algunos puntos que yo he estado analizando. No tienen un orden, en realidad ustedes pueden poner el orden que más les parezca. Uno de ellos es dejar hablar a la persona. Cuando nosotros estamos expresando nuestros sentimientos y una persona nos interrumpe o nos corta ese momento, normalmente ya no sentimos ese deseo de poder compartir nuestros sentimientos. Entonces, dejar hablar a la demás persona y que termine de hablar lo que en realidad ella está pensando, sin nosotros opinar absolutamente nada. Dejarla simplemente que hable y después darle lugar a la otra persona para que se exprese de la forma que ella quiere, sin que se interrumpa. Otra cosa también bien relevante, y creo que es de las más importantes y no muy atendida o escuchada en estos últimos días, es minimizar las actividades de la otra persona, por simple que sea. Cuando nosotros escuchamos a una persona que está contando su día a día o que nos está contando las actividades que hizo, las cosas que hizo en ese día, y mostramos indiferencia porque son cosas rutinarias, esa persona se siente... Y es que miren, pensándolo bien, no todos los días vamos a tener un día espectacular, no todos los días nos va a pasar algo súper grande. Y entonces cuando nosotros contamos cosas tan pequeñas y nos prestan atención, nos sentimos que aun cuando sean cosas simples, somos escuchados.
Entonces no tenemos esa necesidad de crear historias o inflar números o inflar acontecimientos para que la otra persona se sienta interesada en nuestra conversación. Entonces algo bien esencial es no minimizar las actividades de la otra persona por simple que sea. Si esa persona tuvo un día simple, dejémosla que cuente y pongamos interés en eso que ella contó. Otra cosa es ver el trasfondo de sus argumentos, el porqué de lo que habla. Siempre va a estar el hablar con respeto y sin imposición. Y una cosa más es establecer momentos para conectar, crear un entorno seguro, libre de ruidos, donde precisamente ellos dos puedan conectar. Y bien, este es el mecanismo de defensa y eso es un poco de cómo nosotros podemos solucionarlo. Obviamente si están en una situación más difícil o más complicada, siempre van a estar los profesionales para atendernos y hay que buscar esa ayuda profesional. Pero bien, este es en cuanto al mecanismo de defensa de la formación reactiva. Nada más para recapitular, la formación reactiva consiste en actuar de manera opuesta a los sentimientos o deseos reales. Y la forma de poder prevenirlo es crear una comunicación segura.